Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, está cargado. ¿Esto lo necesitas? ¿No? Sí, lo necesito. Ya comenzamos la clase, esperamos unos minutos más que se incorpore gente. Silencio. Bueno, muy bien. Hoy vamos a empezar el tema de las costas procesales. Tratando de hacer un esquema, más que nada, sobre todo para que les facilite a ustedes el estudio, ya que tienen todo el material subido. Primero vamos por el concepto. El concepto claramente no está en el primer artículo en materia de costas cuando empieza el artículo 68, sino que lo vamos a encontrar en el artículo 77 de nuestro Código Procesal. ¿Qué son las costas? Generalmente uno, en un pensamiento común, generalmente asimila el tema de las costas procesales a los honorarios profesionales. Y la realidad es que el concepto es mucho más amplio. En primer lugar, las costas se las ha definido como las erogaciones que se ven obligadas las partes a hacer como consecuencia directa e inmediata de la tramitación de un proceso Es decir, fíjense ustedes, generalmente uno vincula el concepto a gastos dentro del proceso. Sin embargo, si ustedes leen atentamente el artículo 77 del Código Procesal, van a ver que esos gastos a que hemos aludido, no solamente son gastos que se van a efectuar dentro del proceso, sino gastos que se pueden haber realizado con anterioridad al proceso, pero que tienen directa vinculación con el mismo. Por eso el concepto, fíjense ustedes, cuando se habla del alcance de la condena en costas, fíjense que abarca los que se hubieran realizado para evitar el pleito mediante el cumplimiento de la obligación, incluyendo, obviamente, a los ocasionados por la mediación prejudicial obligatoria. Es decir, el proceso genera la necesidad de efectuar gastos. Esos gastos van a comenzar seguramente con anterioridad a la promoción del proceso, pero se van a vincular directamente con él. Por ejemplo, la necesidad de intimar previamente al cumplimiento de la obligación. En el caso de un pagaré, por ejemplo, con protesto, la realización de un acta notarial. Es decir,
Vamos a ver luego con ejemplos claros que hay un montón de gastos que se realizan con anterioridad y que van a integrar, fíjense ustedes, una condena en costas. Cuando yo practique la liquidación, esos gastos directamente relacionados con el tratar de obtener el cumplimiento de la prestación en forma extrajudicial, también los voy a incorporar en mi liquidación. Un segundito, por favor. Listo. Gracias. Perdonen, chicos, justo una interrupción por estar dando la clase desde casa. No es habitual. Bien, ¿quedó claro el concepto? Fíjense ustedes, después vamos a ver, por ejemplo, un poder especial para un determinado juicio es un gasto que se vincula necesariamente con ese proceso. Y ese costo de ese poder especial yo lo voy a poder cargar en la liquidación de gastos. No así un poder general que me puede servir para ese proceso o para cualquier otro proceso. ¿Comprenden? Es decir, hay una directa relación entre el gasto y la acción que se promueve. Esa directa relación es la que va a generar, obviamente, que yo pueda recuperar ese gasto. ¿Y cuál es el fundamento de este recupero de gastos y del principio general? Fíjense ustedes, el principio general en materia de costas es que las costas las va a cargar el vencido. Esta es una regla que ha adoptado nuestro código, siguiendo las enseñanzas del maestro Chiovenda, quien sostenía que la actuación de la ley no puede significar una disminución patrimonial para la parte que se ve obligada a actuar en juicio. Por eso la idea es que el patrimonio de quien acciona no se vea alterado ni disminuido por el pago de ningún gasto judicial. ¿Está claro esto? Por eso el principio general en materia de costas, que lo van a ver ustedes en el artículo 68 del Código Procesal, es: las costas se imponen al vencido. ¿Por qué recalco esto? Porque fíjense ustedes que otros ordenamientos procesales pueden establecer un principio totalmente diferente. En general, en el derecho anglosajón se sigue el sistema de las costas por su orden. Es decir, cada parte asume el costo, cada parte asume el costo de la actuación judicial. Es otro principio. El nuestro adoptó el de las costas al vencido. Este es el primer punto a considerar. Ahora bien, este principio general que aparece en el artículo 68 tiene excepciones. Ya las vamos a ver. Este principio general del artículo 68 aparece replicado en el artículo 69 en materia de incidentes. El mismo principio. Las costas del incidente se imponen al vencido. Claro que la gran diferencia entre el principio general del artículo 68 y el principio general del artículo 69 está dado en la exención de las costas. ¿Por qué? Porque el criterio de eximir de costas al vencido, contemplado en el artículo 68, es más amplio que el del artículo 69, que solamente admitirá la exhibición de costas al vencido en los incidentes en las cuestiones dudosas de derecho. Únicamente.
Y hay otro principio más que también vamos a advertir en materia de costas dentro del Código Procesal. Y se da en materia de proceso ejecutivo. Fíjense ustedes que el artículo 556 del Código Procesal, en materia de proceso ejecutivo, sigue el mismo principio de la derrota. Pero a diferencia del artículo 68 y del artículo 69 en materia de incidentes, el artículo 556 en materia de proceso ejecutivo no admite la exención de costas. Por eso se dice que el principio general en materia de costas dentro del proceso ejecutivo es el principio de la derrota agravado. ¿Por qué? Porque no admite la exención de costas. Y veamos cómo esto aparece. Entonces, el artículo 68 me dice, las costas se imponen al vencido. Este es el principio general. Pero a renglón seguido, fíjense ustedes, que dice que el juez podrá eximir total o parcialmente de costas al litigante vencido siempre que encontrare mérito para ello expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. Es decir, el juez puede eximir de costas, pero debe hacerlo de manera fundada. El silencio del juez en materia de imposición de costas no puede ser interpretado como que las mismas costas se imponen por su orden. El juez, para eximir de costas, debe fundar. Esto es importantísimo. ¿Y cuándo dentro de lo que es los procesos se ha admitido que el juez exima de costas al vencido? Se ha admitido en distintos casos. Por ejemplo, cuando encuentre que el litigante tenía razón fundada o probable para litigar. Fíjense ustedes, cuando se suscitó este problema de la especificación allá por el año 2002, los acreedores querían cobrar en dólares y los deudores querían liberarse pagando pesos. El acreedor decía, había una ley que hablaba de intangibilidad de los depósitos, que nadie me iba a tocar los depósitos y que aquel que había puesto dólares, como dijo el doctor Duhalde, iba a recibir dólares. Y claro, el deudor dijo, bueno, pero ahora los dólares, el que debía dólares ya no debe dólares, sino que debe un peso más SER, un peso más CBS. Entonces se enfrentaban en un juicio de consignación por parte del deudor y por el acreedor, que iniciaba un juicio que quería cobrar en la moneda contratada. Ambos tenían razón para litigar, y sí, porque el deudor tenía una norma jurídica que transformaba su obligación en pesos más cero más CBS. Por otro lado, el acreedor tenía una norma jurídica que decía que sus depósitos eran intangibles, que la obligación convenida en moneda extranjera se iba a cancelar en moneda extranjera. Y esto se resolvió mucho tiempo después, en el año 2004, por la Corte Suprema de Justicia, que interpretó. Hasta tanto, todos encontraban razón valedera para fundar.
Por eso, fíjense ustedes que fue una constante en materia de este tipo de procesos que las costas se impusieran por su orden. ¿Por qué? Porque había legislación que daba razón a uno y otros, y había que interpretar desde el punto de vista constitucional cuál era la legislación que iba a regir en ese problema. ¿Está claro el ejemplo? Fíjense ustedes, había razón valedera para litigar. En otros casos, también ha encontrado la jurisprudencia en cuestiones jurídicas complejas o respecto de las cuales, fíjense ustedes, existe jurisprudencia contradictoria. Yo siempre doy un ejemplo, o uno da un ejemplo que trata de demostrar las cosas para que ustedes tengan. Fíjense, cuando uno habla de jurisprudencia contradictoria en materia de derechos comunes, lo que estamos expresando es que no hay doctrina legal de la Suprema Corte, es decir, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en materia de derecho común fija doctrina, es verdad, sobre ciertos temas. Un tema que generó, por ejemplo, conflictividad, era el tema del pagaré de consumo. No sé si ustedes lo han conocido al tema, que era este tema que se presentaba. El pagaré de consumo es un pagaré que instrumenta una relación de consumo. Ustedes van a decir, bueno, por ejemplo, era muy común que las entidades financieras, cuando les hacían un préstamo personal a los clientes, no solamente firmaban un contrato de mutuo, sino que además se les hacía firmar un pagaré a la vista. Llegado el momento del incumplimiento, en vez de promover el juicio con el contrato de mutuo, que era un título ejecutivo incompleto, etc., se utilizaba el pagaré. Ustedes saben muy bien que en las operaciones financieras de consumo, el artículo 36 de la ley 24240 exige un cierto contenido en esas obligaciones. Por ejemplo, que se tiene que indicar la tasa de interés, pero la tasa de interés se tiene que explicar a partir de la tasa efectiva mensual, la tasa efectiva anual, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que contener un montón de información económica, sistema de amortización, etcétera. Que claro, que todas esas pautas son ajenas a un pagaré. No están dentro de los requisitos del pagaré que establece el artículo 101 del decreto ley 5965. Entonces, ¿qué pasaba? Los tribunales de Mar del Plata tenían distintos criterios. Por ejemplo, un juez de primera instancia, que hoy es camarista, el doctor Rodrigo Cataldo, él decía, bueno, esto es la obligación en un pagaré es una obligación incausada. Por lo tanto, no me pueden alegar que hay una operación de consumo. Por lo tanto, para mí esto es un pagaré y cualquier cuestionamiento acerca de eso no tiene lugar dentro del proceso ejecutivo. Iban al juzgado 14, el doctor Méndez Acosta, él tiene una opinión diferente, consumerista. Decía, no, esto es un pagaré de consumo. Este pagaré de consumo, por lo tanto, no cumple con los requisitos del artículo 36 de la ley 24240, es un título INADE. Y después teníamos otros criterios, que era que si me traen el pagaré y me traen el contrato de mutuo, tenemos un título ejecutivo. Y esto se veía reflejado, estos tres criterios, se veían reflejados en la jurisprudencia. Hasta que la Corte resolvió el tema. Teníamos jurisprudencia contradictoria. ¿Por qué? Porque hasta las mismas salas de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata tenían distintos criterios. ¿Comprenden? No había jurisprudencia unívoca en el tema. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones que no tienen doctrina legal, que son cuestiones jurídicas que pueden aparecer complejas o donde tenemos jurisprudencia contradictoria, o respecto de aplicación de leyes nuevas, bueno, ese tipo de situaciones han sido incorporadas o han sido fundamento para la exhibición de costas. ¿Les quedó claro el tema este?
Muy bien. Perdón, doctor, Sí, claro, Cristina. ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cuál Buenas. fue el criterio en que la Suprema Corte unificó la jurisprudencia? Es decir, ¿en qué proceso? Esto fue un En fallo. este caso, ¿cómo toman el título valor? Si lo toman En como realidad, como la criterio Corte, o por la ley de consumo. claro, en este caso particular, yo ahora te voy a dar el fallo precisamente. En este caso particular, la Corte de la provincia de Buenos Aires, lo que hizo, la primer particularidad que tuvo este pronunciamiento judicial en materia de pagaré fue vinculada a cómo llega a conocimiento de la Corte el tema. Hay un artículo de la Ley 5827 que le permite a la Corte en pescar ciertos casos que no reúnan los requisitos que establece los artículos 278 en materia de requisitos para llegar a la Corte. Y en este caso, la Corte pescó por el artículo 31 bis justamente un planteo y a propósito de eso pudo dictar y sentar jurisprudencia en el tema y doctrina. Eso lo hizo en la causa 121.684, Asociación Mutual Asís, contra Cubilla María Esther sobre cobro ejecutivo, y la causa es del 14 de agosto del 2019. Fíjense ustedes, y gracias Cristina por darme esta oportunidad, fíjense cómo termina la Corte. Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Costas de esta instancia por su orden. Ahora bien, cualquier cuestión que se suscite a posteriori de este pronunciamiento, que se inicie de manera novedosa, ya no va a seguir el mismo criterio. ¿Por qué? Porque ya hay doctrina legal. Respecto de las que estaban iniciadas, es diferente. Pero a partir de ahora, si yo inicio un proceso con un pagaré que está fundamentado en una relación de consumo y no acompaño el contrato de mutuo al que accede, obviamente, si me rechazan la demanda, yo voy a cargar con las costas. ¿Por qué? Y porque ya hay doctrina legal, ya la cuestión dejó de ser incierta para tener una certeza emanada de un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Que no hay ninguna norma que disponga, obviamente, la obligatoriedad de los fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que por un principio de economía procesal, si yo no acato esta jurisprudencia sentada por la Suprema Corte, estaría generando que al que no se le aplicó esta jurisprudencia tenga que recurrir a la Corte diciendo, mire, acá la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata violó la doctrina legal, que es uno de los supuestos contemplados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por eso, más allá de eso, si el juez no está de acuerdo con la doctrina legal, debe aplicarla y dejar a salvo su opinión. ¿Comprenden? Esto es importante. Por eso, el ejemplo que me pediste, Cristina, justamente nos muestra que, fíjense, que rechazan el recurso extraordinario, pero las costas se imponen por su orden. Le sirvió a la Corte para eliminar una situación de incertidumbre que tenía respuesta de manera diferente por los distintos tribunales de la provincia de Buenos Aires. Quieran o no, es importante tener en consideración siempre que la doctrina legal integra, en definitiva,
termina integrando a la norma legal. ¿Por qué? Porque le da sentido a la misma. ¿Mm? Muy bien. Yo les dije a ustedes que en los incidentes el principio que se aplica es el principio general de la derrota y que la única digamos, excepción al principio general de la derrota eran las cuestiones dudosas de derecho. ¿Sí? Fíjense cómo en este caso particular lo que estamos haciendo es acotar esa facultad judicial de eximir de costas al vencido. Es importante destacar que acá hay una gran diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia, porque este primer párrafo del artículo 69, el 68 es idéntico. El 69 del Código de Nación eliminó este primer párrafo respecto de los incidentes. Dice, en materia de incidentes se aplica lo dispuesto en el artículo anterior. Nada más. Eliminó en el Código de Nación esta facultad acotada. Es decir, en el Código de Nación, el mismo principio del 68, para eximir, se aplica al 69. Es decir, tenemos una posibilidad amplia. En provincia, solamente es diferente y la exhibición por el artículo 69 solamente se da en cuestiones dudosas de derecho. ¿Quedó clara esta diferencia? Bien. ¿Qué significa eximir de costas? Esto es muy fácil. El principio general de la exhibición de costas implica que cada parte debe abonar las costas generadas por su propia actuación. Para hacerlo muy sencillo, cada parte le paga a su abogado. Ahora bien, también es importante tener en consideración que las costas que son comunes, como puede ser las generadas por un perito, esas van a ser pagas por mitades. ¿Bien? Eximir de costas significa no que las costas las carga el otro. Acuérdense siempre, eximir de costas implica que cada parte se hace cargo de las generadas por su propia actuación y las comunes por mitades. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, chicos? Bien. Muy bien. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Martina. ¿Puede ser que, por ejemplo, una de las partes pide a un perito caligráfico que reconozca si es la firma o no? Pero supongamos que resulta que sí, que era la firma de la parte que pidió al perito. ¿Eso se entiende también como costas generadas por una de las partes, o también se pagarían por igual? Ese tema lo vamos a ver ahora puntualmente, de cómo se atienden las costas de los peritos, ¿sí? Eso ya se vincula con otro artículo del Código Procesal, que es el artículo 476 y 478 del Código de Nación. Dame un minuto, Martina, porque es un poco más complejo el tema de las costas de los peritos. Listo, gracias. Y además, con distinto tratamiento encima entre el Código de Nación y el Código de Provincia, porque además, justamente, nosotros vamos a vincular 77 y 476 en provincia, 77 y 478 de Nación.
Y ahí vamos a ver que hay importantes diferencias, ¿sí? Bien. Luego lo que nosotros vamos a ver en el código son distintas situaciones que se pueden plantear dentro de un proceso que son reglas particulares a estos principios, al principio general que hemos evaluado recién. Fíjense ustedes, por ejemplo, el artículo 70 nos habla de una situación particular, el allanamiento, es decir, el reconocimiento por parte, por una parte del derecho de la otra. Pero fíjense ustedes que esta situación de allanamiento requiere que se den ciertas circunstancias. No cualquier allanamiento me exime de costas. ¿Está claro? No siempre. El allanamiento, para que pueda eximirme de costas, acuérdense, eximirme es pago solo las de mi cliente, digamos, cada parte se hace cargo de las leyes y las comunes por mitades. Para eximir de costas, tiene que, como dice la norma, analizarse la situación puntualmente. ¿Por qué? La primera situación, fíjense ustedes que dice, cuando hubiere reconocido oportunamente como fundada la pretensión de su adversario, allanándose a satisfacerlas. Pero después le dice, cuidado, ese allanamiento debe ser oportuno, no debo estar incurso en mora. ¿Está claro? Ah, sí, primero le negué todo y después cuando me demanda, ahora digo, ah, sí, tiene razón. Bueno, ya es tardío eso. Ya, si estoy en mora, no puedo pedir que me eximan. O cuando o la segunda situación que no puede alegar es que haya incurrido en culpa y haya obligado a que se le demande. La segunda situación prevé otra situación particular, que es cuando la parte toma conocimiento y dentro del 5º día de los documentos o de instrumentos, dice, tardíamente presentados. Al momento del reclamo no exhibe ningún tipo de acreditación en cuanto a la titularidad del crédito, entonces no tiene derecho a exigirme. Y tardíamente se le exhibe el título del reclamo, obviamente dentro de un proceso. Pero fíjense que acá tienen que aplicar una regla mnemotécnica, mirándose la mano, porque ese allanamiento debe cumplir 5 requisitos. Siempre acuérdense. Y la regla mnemotécnica es RIOTE. El allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. El allanamiento, fíjense, ¿qué requiere? Títulos tardíamente presentados o que se toma conocimiento y debe hacerse dentro de los 5 días, pero además no basta con decir, ah, bueno, ahora, no. Tiene que haber circunstancias objetivas que entren dentro de lo que es la norma jurídica. La última parte es una situación diferente, porque acá no hay distribución de costas por su orden, sino que el último párrafo prevé una situación particular, que es que está en el artículo 76 y que aparece en el Código de Nación en
en el Código de Provincia, en el Código de Nación aparece en el párrafo final del artículo 70 y en nuestro código aparece en el artículo 76. ¿Qué es el proceso inútil? Aquel que inicia el proceso sin necesidad. Y dice, si de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción del juicio y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo la obligación, las costas se imponen al actor. Fíjense, este es un allanamiento a la pretensión del actor, pero surge de la causa que el actor se abusa e inicia un proceso innecesariamente. En ese caso, donde se evidencia un abuso en el actuar del actor, las costas van a ser impuestas al mismo. ¿Ven que son situaciones diferentes? En las otras se demuestran una conducta del deudor correcta frente al reclamo judicial. En este caso particular, el reclamo judicial se hizo de manera innecesaria. Por lo tanto, le dicen, si usted recurrió al proceso de mala fe, usted debe cargar con las costas que genere. Pero obviamente, yo me tengo que allanar como deudor y pagar dentro del plazo de 5 días. Otro supuesto especial es el del... que no es especial, en realidad el Código Procesal habla de vencimiento parcial y mutuo. Fíjense ustedes que en realidad sigue la misma regla del 68, porque las costas se van a distribuir de acuerdo al éxito que se tuvo. Dice, si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán proporcionalmente por el juez en proporción al éxito obtenido. En definitiva, fíjense que es el mismo principio. En la medida del éxito se distribuyen las costas. Comprenden que no es más que nada, no es una excepción a la regla, sino que nos está indicando que se sigue la regla y que se distribuyen de acuerdo al éxito obtenido. Sí es interesante una situación particular. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la pluspetición inexcusable? ¿A qué les suena? A pedir algo por demás. A pedir algo por demás. Es verdad. Y ese pedir algo por demás, además, podría sonar también sin fundamento. Claro que pedir de más no está sancionado. Pedir de más no es pluspetición inexcusable. Fíjense ustedes que para que el actor incurra en ese pedir de más sin fundamento, el código dice, pero se tienen que dar ciertas circunstancias. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, Valeria, quiero escuchar tu voz. Acá estoy. Sí, te veo. Para escucharlos un poquito. Si yo te pregunto a vos, ¿cuánto vale el daño moral por la pérdida si tenés un animalito, viene el vecino, agarra y te lo mata? ¿Cuánto vale tu daño moral? Y eso es personal. Muy bien. Pero hoy le querés iniciar una demanda al vecino que te envenenó tu perro. ¿Tenemos alguna pauta objetiva para cuantificar el valor de ese sufrimiento? ¿En jurisprudencia no se puede tomar el valor? Es que no, porque a ver, en una época inflacionaria, por ejemplo, hoy puede ser lo que fije la jurisprudencia, suponete 50.000, y dentro de 2 meses esos 50.000 ya no significan nada. En realidad, generalmente,
obviamente, cuantificar el dolor es muy difícil, ¿sí? Ahora, Verónica Escudé, si yo te digo ahora vos podés en un choque cuantificar el valor de la reparación en forma precisa. En un choque sí, por los Claro. daños que se van provocando. Claro, entonces yo te digo a vos, bueno, el daño emergente es lo que me hizo más pobre, se dice cuando vieron obligaciones, ¿se acuerdan? Entonces, reparar un guardabarro, reparar esto, reparar el otro, yo voy, pido los presupuestos Si y me tuve van a alguna decir, prestación médica. claro, a ver, es mucho más fácil. Entonces, fíjense ustedes, tengo un daño a cuantificar que no tengo parámetros objetivos para decir cuánto me duele la pérdida de un animal. En cambio, sí tengo parámetros objetivos a los efectos de reclamar un daño emergente. ¿Está claro? Muy bien. Esa situación es la que va a contemplar el artículo. Fíjense ustedes, el litigante que incurriere en petición inexcusable será condenado en costas si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. Es decir, me reclaman el pago y yo digo, sí, tiene razón, le debo tanta plata. Hasta ahí parece que es algo que no va a ocurrir nunca, porque ¿para qué voy a llegar al pleito para reconocer un reclamo que seguramente negué cuando me lo hicieron extrajudicialmente? ¿Es verdad? Y hoy no solamente viene el reclamo extrajudicial, sino que pasaron también por la mediación extrajudicial. Pero claro, luego dice, si ambas partes incurrieran en pluspetición, regulará el dispuesto lo del vencimiento parcial y mutuo, lo que acabamos de ver. Pero dice, no se entenderá que hay pluspetición a los efectos determinados en este artículo cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, lo que le decíamos, el daño que tuvo Valeria. En definitiva, ella cumple con el 330, lo cuantifica, pero en realidad ese daño va a ser fijado de acuerdo a la apreciación judicial. Capaz que tenemos un juez muy sensible y reconoce un daño mayor, y tenemos un juez que no es tan sensible y dice, bueno, en definitiva era un perro, era una mascota, puede comprarse otra, no le duele tanto. ¿Entienden? Entonces, no hay un parámetro objetivo para la fijación y uno lo estableció de manera aproximada. Arbitrio judicial, o de juicio pericial o de rendición de cuentas. Y claro, yo puedo establecer, cuantificar para cumplir, pero en definitiva, si yo estoy pidiendo la rendición de cuentas de alguien que no rindió, yo no puedo cuantificar la misma hasta tanto no me rindan cuentas de manera certera. Y yo estimo, ¿es verdad? Entonces, esa estimación, como va a depender en definitiva de una apreciación técnica, tampoco puede generar una pluspetición inexcusable. O por último, la situación que contempla la norma en su parte final, o cuando las pretensiones de la parte no fueran reducidas por la condena en más de un 20%. Está claro que no cualquier expresión de reclamo genera pluspetición. ¿Sí? Por más que sea exorbitante, doctor, así... A ver, Pablo, lo que uno debe contemplar es la situación particular. Obviamente, Valeria seguramente por el perro no nos va a pedir $1 millón, porque sabe que no lo vale. ¿Me comprendés? Pero fíjate, Pablo, que no es la misma situación si era un cachorro, mejor dicho, si era un perro que vos tenías en tu casa y que era un perro de compañía, a que vos fueras no vidente y que ese perro además era un lazarillo. Seguramente su pérdida va a ser cuantificada de diferente manera.
Entonces, la realidad que uno está planteando es que hay situaciones que, es decir, no te olvides, por un lado, que vos tenés que cuantificar en la demanda. ¿Es verdad? Es una carga que te impone el artículo 330. ¿Por qué? Porque esto hace al derecho de defensa en juicio y la posibilidad de contradecir. También, fíjate vos, que si vos cuantificás bien, también le das derecho a la otra parte a que se allane y que diga, es razonable, quiero cumplir. ¿Comprenden? Entonces, eso tiene en cuenta la pluspetición también. Profe, Sí, o sea, la pluspetición, digamos, sería cuando no hay valores objetivos para determinar el monto y la parte se excede en la petición de ese monto. no, al contrario, te diría que funciona al revés. Cuando vos tenés bases concretas para reclamar y abusando de eso, reclamás cualquier cosa. A ver, el caso que decíamos con Verónica. Me dice, bueno, ¿el auto cuánto sale reparar? 10.000. Y Verónica dice, no, yo quiero reclamar 100.000. ¿Por qué? Pero eso vale más que el auto. Es un disparate lo que estás reclamando. O dice, no, yo soy lucro cesante. ¿Por qué? Porque el auto lo usaba para trabajar. Y yo para trabajar, yo recaudaba 500.000 por mes. Y vos decís, pero si vos recaudabas, Verónica, 500.000 por mes, ¿por qué estás inscripta como monotributo más bajo? Entonces, eso está demostrando que Verónica está reclamando cualquier cosa. ¿Está claro? Es decir, hay elementos objetivos para reclamar. Verónica se desentiende y dice, bueno, como estoy en el juicio, voy a pedir un beneficio de litigar sin gasto, pido cualquier cosa. Entonces, ese tipo de conducta, en definitiva, lo que se está sancionando es un obrar de mala fe. Esto por eso muchas veces, cuando uno ve ciertos principios como el de buena fe, que quizás están referenciados en forma expresa en el artículo 34 dentro de los deberes del juez, también hay un montón de expresiones de exigencia de buena fe en el proceder dentro del proceso, más allá de que es un principio general hoy en el Código Civil y Comercial, que en definitiva esto es una expresión del obrar de mala fe y de la sanción que prevé la norma procesal para quien obra de mala fe. Esto mírenlo, siempre tengan esa visión más genérica, porque en definitiva nos ayuda a entender el porqué de la solución legal. Muy bien. Más adelante habla la norma, establece pautas que son supletorias de la voluntad en materia de costas. El artículo 73, en realidad establece una norma que es supletoria de la voluntad de las partes, porque dice que si el juicio terminare por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado. En el orden causado, lo que dijimos hoy, cada parte se hace cargo por su orden. Si lo fuere por desistimiento, serán a cargo de quien desiste, salvo cuando debiese exclusivamente a cambio de la legislación o jurisprudencia. Pero fíjense al final qué dice. En todos los casos, los que pudieran acordar, exceptúase en todos los casos los que pudieran acordar las partes. Si yo guardo silencio, celebro una transacción, celebro una conciliación dentro del proceso, y no digo nada acerca de las costas, bueno, las costas se van a distribuir por su orden. El Código de Nación, en materia del desistimiento, fíjense ustedes que el nuestro dice, en materia, exceptúa, si lo fuere por desistimiento, serán a cargo de quien desiste,
salvo cuando se debiese exclusivamente a cambio de legislación o jurisprudencia. Por ejemplo, este caso que vimos del cambio de la jurisprudencia, no cambio, o puede ser que haya un cambio de jurisprudencia, agrega algo más, y es que ese desistimiento se haga de manera sin demora. ¿Mm? Y esto aparece también receptado jurisprudencialmente por los tribunales de provincia. Si yo voy a desistir porque cambió la jurisprudencia de la Corte en mi reclamo, bueno, ese desistimiento lo debo hacer de manera oportuna. Bien. En materia de nulidad, obviamente, el principio objetivo de la derrota. Quien provoca la nulidad, dice el 74, corre con el pago de las costas. Acá hay veces uno no entiende por qué el código se encarga de reiterar un principio que sigue al principio general. No se entiende por qué se trabaja. En materia de litisconsorcio, también, fíjense ustedes, en materia de litisconsorcio, si estamos en un litisconsorcio facultativo, es decir, cada parte tenía, ¿se acuerdan? Cada parte tiene legitimación para actuar, pero deciden obrar todos juntos. Ese es el facultativo. Dice, las costas se distribuirán entre los litisconsortes. Ahora, salvo cuando dice, alto, si la obligación es solidaria. Porque si la obligación es solidaria, las costas se le impondrán de la misma manera a todos los obligados solidarios. Pero acá, ¿por qué es esto? ¿Por qué la solución es así? Y porque en el primer caso del litisconsorcio facultativo, donde la obligación no era solidaria, hay intereses distintos. En cambio, en la obligación solidaria, el interés es común a todos. ¿Comprenden? Si hay intereses distintos, diferenciables, bueno, el juez va a tener en consideración, a los efectos de imponer las costas, ese diferente interés. ¿Mm? Y si el interés en ese litisconsorcio facultativo, donde la obligación no es solidaria, representa en los obligados no solidarios, tienen un distinto interés, también las costas pueden tener distinta consideración. Una norma que aparece en el artículo 76 del Código Procesal de Nación y que nosotros no la tenemos en texto expreso, es una situación particular y que está dada por el tema de la prescripción. En materia de prescripción, fíjense ustedes que el Código de Nación dice que si el actor se allana a la prescripción opuesta, las costas se distribuirán en el orden causado. ¿Por qué es esta solución? Esta solución se aplica en Provincia de Buenos Aires porque es doctrina de la Suprema Corte. Esta solución legal nosotros la tenemos, reitero, por doctrina de la Suprema Corte de la provincia. ¿Por qué el Código adopta esta situación? El actor demanda una obligación que no es exigible porque está prescripta. Pero ustedes saben muy bien que el mismo Código Civil y Comercial se encarga de establecer, cuando habla de las normas procesales, precisamente, acá por el 2 minutos, buscamos la norma, se encarga de decir que la prescripción, fíjense ustedes,
no puede ser declarada de oficio. (2552). El juez no puede declarar de oficio la prescripción. Es decir, que será una opción del deudor plantear o no la prescripción liberatoria, obviamente, respecto de su obligación. ¿Por qué? Antiguamente, el Código Civil establecía que la obligación prescripta se convertía en obligación natural, decía el Código, y que pagada voluntariamente no podía dar lugar a la repetición. Hoy el Código Civil y Comercial establece el mismo principio, pero no habla de obligación natural. Dice el 2538, el pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible. Es el mismo principio. Por eso, fíjense ustedes, por un lado el juez no puede decretar la prescripción de oficio, esa petición de parte. En segundo lugar, la obligación prescripta, si es voluntariamente pagada, no da derecho a la repetición. Entonces, ¿yo puedo reclamar judicialmente una deuda prescripta? La puedo reclamar, porque será facultad del deudor reconocer o no la obligación. Ahora bien, si el deudor me opone la prescripción liberatoria y el actor no la cuestiona, las costas se van a distribuir por su orden. Ahora, si el actor, cuando le oponen la prescripción, la cuestiona diciendo, no, yo en su momento suspendí la prescripción porque hubo una interpelación fehaciente, como lo dice el 2541, o porque yo inicié la demanda, usted está contando mal el plazo porque la exigibilidad de la obligación no era en la fecha que usted decía, sino era otra, etc. Si el actor cuestiona y pierde, obviamente ya las costas se le van a imponer como litigante vencido. ¿Está clara la diferencia? Esto que aparece consagrado en el 76 del Código Civil y Comercial, del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, es doctrina legal de la Suprema Corte de la provincia. Por lo tanto, este mismo principio se va a aplicar también en nuestro ámbito. Bien, ¿alguna duda con respecto a lo que estamos viendo o no? Sí, no, creo, si es tan amable, doctor, ¿podría repetir la última frase? Es decir, lo que está en el artículo 76 del Código Procesal de Nación. De Nación, claro. Este principio general de que si se opone la prescripción y el actor se allana a la misma, las costas se van a distribuir por su orden, y este principio se aplica en provincia de Buenos Aires porque es doctrina legal de la Corte, de la Suprema Corte. Pero no lo tenemos en un artículo. No lo tenemos en un artículo, bien, es la interpretación. Por eso lo importante, Oscar, es que vos, aunque no lo tengas escrito en una norma jurídica, esa norma nace de la interpretación que hace la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires a la situación particular que te provocan tanto el 2552 actual del Código Civil y el 2538. Bien, gracias. De nada. A ver si por acá lo tengo el pronunciamiento. A ver. Profesor, entonces, sí. si el actor cuestiona la prescripción liberatoria y pierde, asume las costas, se le imponen como vencido. Y si cuestiona la prescripción liberatoria y gana el demandado, van por su orden. No, al contrario. Para que vayan por su orden, opuesta a la prescripción por el demandado, ¿sí? El actor se tiene que allanar. Si cuestiona, vamos al 68. El que pierde, paga.
Bien. Bien. Para no pagar, yo tengo que reconocer y no tengo que cuestionar la prescripción opuesta. Ah, perfecto. ¿Mm? Bien, sí, sí, sí. Bien. Mirá, acá tengo el fallo de la Corte, Oscar, si ustedes quieren tomar nota, es la causa 93.397, Rando Mabel, contra Zabolki. Zabolki es Seca Zabolki, José, sobre daños y perjuicios. Reitero, es la causa 93.397, es una causa civil, daños y perjuicios. Y es doctrina legal. Muy bien. Vamos a ver el alcance de esta condena en costas. Acá hay distintas cuestiones a considerar, que quizá nos traigan alguna dificultad para su comprensión. En primer lugar, ¿cuál es el alcance de la condena en costas? Como dijimos nosotros, la condena en costas no solamente va a abarcar a los honorarios, sino que dijimos que también puede abarcar a ciertos gastos realizados con anterioridad al proceso, dijimos, que lo que tendían era lograr el cumplimiento de esa prestación en forma extrajudicial. ¿Está claro hasta acá el punto? Es decir, gastos por reclamos efectuados con anterioridad tendientes a lograr el cumplimiento de la prestación. Como fue incumplida, voy al proceso. Entonces, esos gastos que hice, también los voy a incluir. Obviamente, o incluimos dentro de esos gastos, obviamente, al tema de la mediación. Ahora bien, fíjense ustedes una particularidad. Y acá entra a jugar el Código Civil y Comercial. Vamos por partes. Bien. Primer punto. ¿Qué me dice el artículo 77 del Código Civil, Procesal Civil de Provincia y Nación? Obviamente no van a ser reconocidos aquellos gastos correspondientes a pedidos desestimados. Claramente, a ver, yo reclamo 100.000 en concepto de daño emergente, 50.000 lucro cesante y 50.000 de daño moral. O sea que pagué una tasa de justicia por 200.000 pesos, ¿es verdad? 2,2% sobre el monto del reclamo. Esa es la tasa de justicia. El juez dice sí al daño emergente, no al lucro cesante, no al daño moral. Solamente mando a llevar adelante la demanda por 100.000. Yo no puedo pretender, cuando practico liquidación, incorporar la totalidad de mi tasa de justicia por 200.000, cuando la demanda prosperó por 100.000. ¿Y tienen claro? Sí. Ese es un típico ejemplo de un pedido desestimado. Esos gastos por pedido desestimado no los puedo incorporar a la liquidación. ¿Está claro? Reclamé 200. Me concedieron 100.
solamente puedo reclamar la devolución del gasto de la tasa de justicia por 100, no por 200. Mi pedido fue desestimado parcialmente o totalmente. Además, fíjense, y esto nuevamente funciona como una sanción a la mala fe, no serán objeto de devolución los gastos superfluos o inútiles. Esto, quien obra de mala fe no puede pretender que si hizo gastos superfluos o innecesarios, incorporarlos en su liquidación. Pero además, hay una facultad muy importante que se concede al juez, y es que si los gastos fueren excesivos, el juez los podrá reducir proporcionalmente. ¿Yo puedo notificar en general resoluciones por acta notarial? Sí, No, eso es lo que estaba pensando. O sea, por ejemplo, lo que sería un gasto innecesario, cuando se debe notificar por cédula y a mí se me ocurre hacerlo por acta notarial, es un gasto innecesario. A ver, ¿tenías el derecho a notificar, Roque, por acta notarial? Sí, el derecho tenía. Exactamente. ¿Por qué? Porque está dentro de los medios que actualmente recepta el Código Procesal. Ahora, si yo, abusando de mi posición dominante porque tengo plata como actor, decido, como dijo Roque, notificar cada una de las providencias judiciales por acta notarial generando un gasto excesivo, eso es un gasto innecesario, por más que haya sido útil al proceso. ¿Comprenden? A ver, si yo para notificar por cédula en Santa Clara del Mar tengo que librar una cédula a Vidal para que vaya el oficial de justicia y todo eso, en general me demora mucho el proceso y digo, no, tengo interés en que esto funcione rápido, yo podría notificar por acta notarial perfectamente, ¿es verdad? Y sería cuestionable que el juez me diga, no, mire, usted decidió, en vez de mandar la cédula al juzgado de paz de Vidal para que ellos se encarguen, usted decidió notificar. Yo puedo decirle, mire, sí, está bien, pero todo este trámite a mí me hubiera demorado 30 días. Y salió la resolución y mañana estoy notificando a través de la demanda en Santa Clara del Mar en forma inmediata. Entonces, eso es un gasto que no puede, en principio, uno no podría decir es abusivo, etc. Ahora bien, está claro entonces que si el juez advierte una actitud abusiva en la generación de gastos innecesarios por parte del actor, puede decir, mire, le voy a reconocer, pero ese gasto se lo voy a reconocer al 50%. ¿Qué está sancionando? Nuevamente la mala fe. Y ahora bien, hasta acá son estos principios generales. El Código de Nación establece en concordancia con su artículo 478 una disposición en materia de prueba pericial. ¿Por qué? El 478 no es similar al 476, y en esto vuelvo a un tema que hoy me había planteado Martina, era la que me había preguntado sobre el tema. Fíjense, cuando yo tengo una prueba pericial, puedo asumir distintas conductas como parte. Puedo cuestionar la procedencia de la prueba, o sea, el actor ofrece una prueba pericial, como hoy decía Martina. Y yo entiendo, a ver, es muy común, por ejemplo, yo digo, discutamos un tema laboral para hacerlo más fácil, donde
Un señor demanda, Leticia demanda a Oscar y Leticia dice que ella trabajaba para Oscar y que la tenían en negro. Y que por lo tanto, ella intimó a regularizar y Oscar no la regularizó. Y por lo tanto se dio por despedida. Hace el reclamo judicial y ofrece la prueba pericial, para que diga el perito si Leticia está en los libros, para que diga el perito cuánto cobraba Leticia. ¿Está claro? Muy bien. Oscar contesta la demanda, niega la relación laboral, niega que esté en sus libros, niega. Obviamente, si Oscar está negando esa relación laboral y diciendo que Leticia no está en sus libros, no es tonto. ¿Por qué? Porque la relación en negro es en negro. ¿Es verdad? Muy bien. Leticia ofreció un perito contador. Y Oscar dice, me opongo a la producción de la prueba pericial contable. No tiene sentido. Estoy diciendo que Leticia no está en mis libros, que no trabajó para mí. Estoy negando la relación laboral. Si yo les pregunto a ustedes como jueces, ¿otorgan la prueba pericial contable o no? ¿La consideran necesaria cuando hay negativa de la relación laboral? En todo caso habrá que demostrar la relación laboral. Tiene que haber pruebas. Exactamente. Vos estás diciendo, si no la tengo, no soy tonto para negarla. Obviamente, si la niego, si Oscar la tuvo trabajando en negro, en primer lugar le pagaba en mano y no le hacía firmar ningún recibo porque estaba en negro. Es verdad. No tiene sentido que la haga trabajar en negro y después le haga firmar un recibo. ¿Para qué? Sería inculparse él solo, porque no los va a presentar en el expediente. Entonces, muchas veces uno, cuando ve ese tipo de ofrecimientos de prueba, cuestiona su procedencia. ¿Qué es lo que dice el artículo 476 de nuestro código? Empieza a evaluar, es decir, si yo me opongo a la producción de la prueba porque la considero que es improcedente, que no se vincula con los hechos conducentes controvertidos, que no va a aportar nada, y Leticia, en este caso, insiste en la producción de la prueba, y luego esa prueba no sirve para solucionar el pleito, yo no voy a poder, Oscar no va a tener que cargar, ¿sí?, con el costo de esa prueba, porque en definitiva, él se opuso a su producción, cuestionó, Leticia insistió y el juzgado decidió concedérsela. Por eso, cuando uno lee el 476, observa que en la distribución de las costas en materia de peritos, se va a tener en cuenta las actitudes de las partes. Si alguna de las partes, al contestar la vista que se refiere al 458, que es la propuesta de la pericia, hubiere manifestado no tener interés en la pericia, absteniéndose por tal razón en participar en ella, los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien la solicitó, excepto cuando aquella hubiera sido necesaria para la solución del pleito, circunstancia esta que se señalará en sentencia. Es decir, yo me opongo a su producción, la prueba no me muestra nada, en definitiva no tengo por qué cargar, pero me opongo a su producción y no participo. Ahora, me opongo a la producción, ¿sí?, pero luego participo en la misma, porque el perito dice un montón de cosas y digo, no, pero el perito acá se dijo esto, me opongo, pido aclaraciones, etc. Ahí, pese a haberme opuesto, participé en la producción. Fíjense ustedes, entonces ya ese principio desaparece. Lo mismo, me opuse a la producción, el juzgado, Leticia insiste, el juzgado la produce, y después cuando se dicta sentencia no la toman en consideración, tampoco Oscar se va a hacer cargo de pagar las costas concernientes a la prueba pericial, que serían la devolución del anticipo de gastos y los honorarios del perito. ¿Por qué dijimos esto? Esto tiene en el Código de Nación precisamente una diferencia también,
que está reflejada en el artículo 478 y en el 77. Fíjense ustedes que esta norma, este párrafo último, se introdujo durante el gobierno del doctor Menem, cuando era Cavallo ministro de Economía. Ustedes muchos ni habían nacido. Dice, en el caso de las costas, respecto de los peritos, ¿qué pasa si la pericia se considera una prueba común? Pero yo gané el proceso. Y resulta que Leticia litigaba con beneficio de litigar sin gastos. Y Oscar, que es el que tiene capacidad económica, gana el proceso. Claro, en nuestra provincia, los peritos le van a ir a cobrar a Oscar. ¿Por qué? Porque él no está protegido por el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, como una forma de aminorar esa carga, el Código de Nación estableció como principio que respecto de que gana el proceso, los peritos solamente podrán reclamarle el 50% de sus honorarios. Otro tema a considerar que muchas veces trae cierta perplejidad es lo que dispone el Código Civil y Comercial, que en realidad reiteró aquello que ya estaba establecido en el artículo 505 del Código Civil y el 1627, actuales 730 y 1255. Dice el 730 del Código Civil: la obligación da derecho al acreedor a ampliar los medios legales para que el deudor procure aquello que sea obligado, hacérselo procurar por otro a costa del deudor o obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Fíjense ustedes lo que establece el artículo 730, que en realidad reitera lo que decía el 505. Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque acá me establece, esto fue cuestionado constitucionalmente, diciéndose que este artículo se metía en las costas de un proceso y que las costas eran cuestión del derecho procesal y por lo tanto, si la cuestión... Ya la veo a Valeria ahora con un perrito y justo yo hablaba del perrito y el vecino. Qué gracioso. Bueno, acerté, Valeria, que tenías un perrito. Bueno, fíjense ustedes que esto fue cuestionado constitucionalmente. Decía, ¿por qué el Código Civil se metió con un tema que era de resorte exclusivo de la provincia? La materia procesal es de las provincias, no es materia delegada. La respuesta constitucional a esto fue que en realidad esto es un límite en la obligación que le impone el Código Civil a la obligación de responder del deudor. Es decir, si el deudor fue condenado a pagar 1 millón de pesos, él encuentra un límite de responder en materia de costas en un 25%, 250.000 pesos. Y si no alcanzan esos 250.000 pesos, se van a distribuir a prorrata. ¿Por qué digo que no alcanzan? Porque esto en realidad puede traer confusión, porque yo voy a decir, pero esperen, al abogado, ¿cuánto le pueden regular? Y entre el 10 y el 25% del monto del proceso. Y al perito, ¿cuánto le van a regular? El 5%
de la liquidación. ¿Y cuántos peritos había? Y había 3 peritos. Y además del gasto del proceso se fueron un montón de plata. Y eso supera el 25%. Bueno, no importa. A José del Cerro le van a regular 200.000 pesos. Ahora, José del Cerro, como no alcanza la plata, es decir, el deudor se liberó pagando 1.250.000. Y esos 250.000 se van a repartir, como dice acá, si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones superan dicho porcentual, el juez procede a prorratear los montos entre sus beneficiarios. Es decir, si José tiene 200.000 pesos regulados, 50.000 un perito, 50.000 el otro, 50.000 el otro, ya estamos en un problema porque pareciera que José va a perder plata, que el perito va a perder plata y que el otro perito, porque se tienen que arreglar entre todos a prorrata los 250.000, ¿es verdad? ¿Lo entienden el ejemplo? Muy bien, no es así, porque la diferencia de mi honorario profesional la va a tener que pagar mi cliente. Es decir, si esos 250.000 pesos que distribuimos a prorrata, parte fue para gasto del proceso, parte va a ir a los honorarios del Cerro, parte a los honorarios de el perito médico, parte al perito contador, parte al perito mecánico, la diferencia que nos corresponda cubrir por honorarios al Cerro, al perito mecánico, al perito médico, al perito psicólogo, esa diferencia la va a pagar el actor. Entonces, eso es lo que provoca que digan, pero en definitiva el actor que ganó va a terminar pagando la diferencia. En realidad, eso es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque este artículo tiene una trampa, chicos. Fíjense ustedes que esa limitación del 25% se aplica a los honorarios profesionales devengados en primera o única instancia. Entonces, la jurisprudencia que ha dicho, bien, los honorarios de segunda por las labores de segunda instancia o instancia extraordinaria no entran dentro de la limitación. ¿Comprenden? Es decir, en un proceso de conocimiento, yo sé que tengo primera instancia, segunda instancia y cortes, ¿verdad? Que puedo transitar. La limitación de los 250.000 solamente se aplicará a los honorarios de primera instancia. ¿Pero por qué? Porque la ley habla de honorarios de primera instancia. No me incluye a los honorarios de cámara, si hubiera actuación en cámara, y tampoco los honorarios de corte. Fíjense, si seguimos hilando fino, no me va a incluir a los honorarios en incidentes. Con lo cual, la jurisprudencia, o los tribunales, mejor dicho, han ido afinando el concepto de este artículo 730 ¿para qué? Para tratar de desobligar al que ganó el juicio. ¿Quedó claro este tema o lo veo a Ariel con cara de pensativo? Profesor, entonces los incidentes tampoco entrarían los gastos por incidentes en ese. Y claro, porque en realidad te habla de honorarios de primera instancia o única instancia. Por ejemplo, cuando vos ves las condenas en materia de costas, en los procesos laborales, donde ya sale la liquidación que te la hace el mismo juzgado, vas a ver, por ejemplo, que en el caso de las costas,
que superan ese 25%, directamente ellos dicen, bueno, y respecto de los honorarios del doctor fulano, abogado de la actora, si bien le regulo conforme a la ley de honorarios, como dijimos, 250.000, como lo tengo que prorratear con otros peritos, el actor solamente va a pagar 250.000, pero de esos honorarios, el abogado de la actora va a cobrar, si tenían regulado 200.000, le va a cobrar 155.000, el perito, el mismo juzgado se va a encargar de prorratear lo que corresponde, hasta llegar al 25%. Y la diferencia se la trataremos de cobrar a nuestro cliente. En el caso del trabajador, como tiene el beneficio de litigar sin gastos, no va a pagar. Pero si fuera un juicio de daños y perjuicios, vamos a ver en la próxima clase el beneficio de litigar sin gastos, aun cuando el actor litigue con beneficio de litigar sin gastos, va a responder por las costas generadas por su propia actuación hasta 1/3 de los valores que reciba. ¿Mismo en las relaciones de consumo también? ¿O no? ¿Por qué me traes las relaciones de consumo? No, porque tenía entendido que cuando el juicio va por la ley de defensa del consumidor, se aplicaba también una especie de beneficio de litigar sin gastos, ¿puede ser? En realidad, ese beneficio de gratuidad que vos tenés como consumidor, yo lo puedo hacer desaparecer. Es decir, partimos de la base de concederle anticipadamente un beneficio de gratuidad que la Corte lo ha asimilado al beneficio de litigar sin gastos, pero yo puedo demostrar tu capacidad patrimonial y hacértelo perder. ¿Sí? Eso está en el artículo 25 de la ley 13.133. Gracias, profe. Pero bien, pero fíjate que eso es ingresar al proceso, obviamente, y que en principio vos no tengas que abonar nada por la actuación. ¿Mm? ¿Listo? Nos vemos la semana que viene. Seguramente yo voy a dar clase el viernes. Así que van a tener clase con el doctor el día miércoles, con el doctor Verdi. ¿Mm? ¿Y este viernes con usted? Sí, Cristina. No es en relación a la clase, pero sí en cuanto a la modalidad de examen que usted dijo que iba a ser oral y por Zoom. ¿Se puede tomar todo en un solo día o lo reparten en días? Le pregunto, se planteó esto en otra cursada y si supuestamente corren los días como lo van a hacer, se me va a superponer. No, en general, te cuento, trato de abrir la mesa, en tener 4 mesas y terminar en el día. Bien. Entonces, a medida que nos distribuimos en 4 aulas, y a partir de ahí arrancamos, digamos. Bien, pero por lo general se hace en un solo día, no es que dividen. Sí, en general lo terminamos en un solo día y uno se da cuenta, en realidad yo no necesito tenerlos media hora para saber si saben. Para mí el tema es muy claro en cuanto a que el alumno que sabe, el profesor se da cuenta enseguida si sabe. Y obviamente a mí me enseñó un profesor de Derecho Procesal Penal algo muy, muy importante, y es que cuando uno evalúa, siempre evalúa para saber si lo que el alumno sabe es suficiente, y no trata de indagar lo que el alumno no sabe. Entonces, hay conceptos que son básicos en el ejercicio profesional el día de mañana, y uno apunta a ese tipo de conocimiento básico y esencial, que es lo importante. Es decir, yo te voy a preguntar
en materia de costas, obviamente, te voy a decir cuál es el principio fundamental en materia, el principio general, por qué es el fundamento de ese principio general, la diferencia entre el Código de Nación y provincia, que en definitiva lo vimos hoy, ¿me comprendés? A mí no me interesa decir, bueno, y el allanamiento, si te acordás los 5 requisitos, en realidad me parece que uno va siempre apuntando a conceptos generales, y sobre todo que entiendan los fundamentos de por qué funciona la norma. ¿Comprendés? Porque muchas veces eso hace que vos puedas entender un montón de situaciones, no solamente la vinculada exclusivamente. Es como te decía yo hoy cuando hablamos de este tema, por ejemplo, del reclamo y la pluspetición. Lo que decíamos del perro de Valeria, que la tomamos de ejemplo, y al final tenía perro. Pero bueno, pero no se van a olvidar esto. ¿Por qué? Porque el daño moral, porque primero, fíjate vos la relación que hicimos entre el 330 que me obliga a cuantificar y este tema de la pluspetición. Si cuantifico como la mona, ¿sí? Debiendo cuantificar concretamente, no va a haber nunca. Obviamente que puedo estar cerca de la pluspetición, pero también la pluspetición exige allanamiento del otro lado. Entonces, que vos identifiques situaciones de buena o mala fe, cómo el código las va sancionando. Cuando el código entra como norma supletoria de la voluntad, conciliación, transacción, etcétera, desistimiento. Pero fíjate que la regla la tenés que conocer. Y esto es importante. Gracias, doctor. Más que nada. Eso es lo que uno busca. ¿Tomo listo un minuto? Sí. Profesor, ¿yo le puedo hacer una consulta sobre la lista? Sí, claro. Porque me avisaron que yo no estaba y yo hablé con los chicos del centro de estudiantes y me dijeron que le habían mandado mi certificado de inscripción en la materia, pero yo no figuraba en la lista que ustedes tenían. A ver, no se preocupen ustedes, yo los agrego acá en la lista. Lo que tienen que aparecer el día de mañana es en el acta. ¿Sí? Antes de tomar examen yo bajo el acta, porque es la única manera que yo después le puedo subir la nota. Quien no figura en actas, no puede rendir examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso empiezan después con la condicionalidad, y la condicionalidad no existe. Existe solamente como un favor, y está mal, porque no está contemplada en la norma. ¿Está claro? Después no se preocupen. Listo, perfecto. Pinedo Josefina. Presente. Chiacho Marianela. Presente, profe. Chiacho, bueno. Salgueiro Lucía. Presente. Del Río Martín. Presente, profe. Sí. Estoy en la comisión 4 en realidad. La vez pasada creo que... Está bien, porque la otra vez creo que se lo dije mal. Nada, eso. No pasa nada, no te preocupes. Perfecto, gracias. Alegre. Presente. Armendáriz. Alegre. Presente. Marta. Muy bien. Armendáriz. Adrián. Vayan desconectándose los que ya les nombré. Benavides lo vi. Bonoris Agustina también te vi. Presente. Carrera Melanie. Presente, profe. Casarino. Secheto. Presente. Duarte Lucía. Presente, doctor. Duarte Lucía. Bien. Echeverría Paula. Faco Juan Manuel. Presente. Frost Leticia. Presente. Gambini Agustín. Garro Matías. Gijena Rafael. González Mónica. Ingracia Ayelén. Kuch Yamila. Lazarte Juan Ignacio. Matera de Vincenzo. Presente. Morales Vanessa. Moritán.
Martiarena, Holguín, Quevedo, Reche. Presente. Profesor, Quevedo escribió en el chat que rendía romano y por eso salió a las, no sé, 58 algo así. Bueno, Retrivi, Franco, gracias. Ripoll, Salcedo, Marcela. Presente. Sánchez, Emanuel. Silva, Nora. Presente. Vayan desconectándose, chicos, buenas tardes. Soler, Abigail. Varela, Oscar. Vázquez, Carlos. Altamonte, Roque. Presente, doctor Vázquez Carlos. Gracias. Altamonte, Profe, Roque. Altamonte acá, soy de la comisión 3. No importa. Bien. Espadari, Manuel. Ahora sí. Presente, Espadari, Manuel. Bien. Díaz, Valery. Presente. Ant. Presente. Arislur. Ávila. Presente, Arislur Germán. Bien. Gracias. Ávila, Dalia. Ayala. Bermúdez. Vitancourt. Presente, doctor. Bermúdez, muy bien. Vitancourt. Bogiano, Alicia. Presente, doctor. De Virgilio, José. Escudé, Verónica. Presente, doctor. Fabro, Jazmín. Flores, Felipe. Freixas, Pilar. García, Presente. López, Guillermo. Freixas. Sí. Muy bien. García López, Guillermo. Greco, Ariel. Presente. Lanari, Greco, Ariel. Sí. Lanari, Julia. Presente. Muliere. Navarra. Nowak. Ochoa. Ortega, Lucía. Presente, doctor. Ortega. Ortiz, Cristina. Presente. Paulino. Pérez, Carolina. Presente, Paulino. Pérez, Carolina. Pitito, Daniel. Romero, Felicitas. Presente, Romero. Sánchez, Madrid. Presente. Saboya. Presente, profe. Sepúlveda, Franco. Tenaglia, Pablo. Sí, presente. Bolodar, Danco. Carrara, Luciana. Presente. ¿Quién me quedó sin nombrar? A ver. Comisión 3 de Procesal Civil. Altamonte, Chiachio, Díaz Valery, Pinedo, Salgueiro, Padari. Estos ya estaban. Lucía Suárez. Carrara, Del Río, Pérez Villegas y Esgro. ¿Quién me quedó sin nombrar, chicos? Esgro. Camila. ¿Alguien más me quedó sin nombrar? Bueno, nos vemos si Dios quiere. Gracias. Gracias. Buenas tardes.